Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, en este miércoles. Son las 7 y ya 7:04. Ya estamos para servirles a ustedes y al Señor, gozosos de llevar la palabra, de la oportunidad que nos da el Señor de poder hablar un poco de Él, ¿verdad? Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel en Richmond, California, y unidos siempre juntos con mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que estamos finalizando la carta a los Efesios. Comparta esta transmisión para que podamos aprender juntos. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Así que ahí estamos. Es una bendición la oportunidad que Dios nos da de llegar hasta su lugar donde usted se encuentra, ¿verdad? Su lugar íntimo ahí, ya sea en su casa, en su sala, en su cuarto, con su teléfono. No lo sabemos, pero hasta ahí pues le agradecemos la oportunidad y realmente esperamos que Dios le bendiga, y también con lo que vamos a compartir esperamos que Dios bendiga su vida y la de todas las personas, ¿verdad? Que van a estar conectados. Así es que vamos a comenzar. Vamos a darle gracias al Señor como siempre. Vamos a ponernos en sus manos esperando que Dios bendiga todo lo que vamos a hacer y a nosotros mismos. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tu infinita misericordia, porque nos permites, Padre, nos permitiste ahora por la mañana abrir nuestros ojos y hemos hecho bastantes labores, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros, nunca nos desamparas. Ahora te suplicamos que nos bendigas ahora y que permitas que podamos bendecir a tu iglesia, a tus hijos, Señor, y a todas las personas que puedan estar conectadas ahora. Que sea este tiempo de bendición y que podamos seguir aprendiendo cada día más. En tus manos, Dios, ponemos todo nuestro entendimiento, todo lo que somos, Padre, en nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestros hijos, todo lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias, Padre. Oramos por la paz en Israel, Señor, por la paz en Jerusalén, Señor. Bendícelo, bendice ese pueblo, cuide ese pueblo, Padre, pero también no podemos dejar de orar por el pueblo palestino, Señor, por toda la gente que está en medio de este conflicto, Señor. Porque siempre los que pagan el precio, Señor, son los que no están inmersos, Dios, en el conflicto. Tú tienes, Padre, solo tú tienes la verdadera razón. Sabemos que tú cumples tu promesa, cuidas a Israel, pero cuida, Padre, también a todas las personas que estén cerca y que estén en medio, y que tu verdad llegue a la luz y que haya paz pronto en ese lugar. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Te amamos y te bendecimos, y en tu nombre quedamos ya reunidos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, y como siempre, recuerde que comenzamos con el proverbio de este día, el proverbio 18. Espero en el Señor que sea de bendición. Vamos a leerlo, ¿verdad? Va a salir en su pantalla, y al final, pues después vamos a compartir algunos versículos, ¿verdad? Que nos hayan llamado la atención, solamente para darle una idea de toda la bendición que tiene el libro de Proverbios. Así es que le dejamos a ustedes con el proverbio de este día. El proverbio del día. Proverbio capítulo 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se levanta el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad,
mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del fruto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El proverbio del día. Aleluya. Ahí estamos, el proverbio número 18. Esperamos que le haya puesto mucha atención a la lectura, pero de todas maneras, mis queridos hermanos, nosotros vamos a traerle a usted algunas meditaciones, ¿verdad? En la carta, en el estudio de Proverbios. Así es que vamos con el versículo 1, por favor, lo pongo allí en su pantalla. Y oiga esto, por favor. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Amén. Amén. Permítame, hermanos, permítame un segundito. Ahí estamos. Dice, oiga esto, por favor. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Comenzamos con ese versículo, el proverbio del día. Amados, mire, hay algo que es bien importante. Uno no quisiera que nadie se alejara. Las familias permanezcan unidas, los grupos que se forman, que son buenos, que son de bendición, que permanezcan unidos, ¿verdad? Como pastores quisiéramos que en la iglesia permanecieran todas las personas, pero por una o por otra razón, pues siempre se mueven. Las amistades que uno tuvo de pequeños, uno quisiera pues que siguiéramos juntos, pero no es así, no podemos nosotros forzar eso. Entonces, hay momentos donde pues cada quien toma su camino, toma su decisión, y la Biblia dice que su deseo busca el que se desvíe y se entremete en todo negocio. Es decir, busca lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos dueños de la vida de nadie, y es más, quien toma la decisión a veces no está todavía bien consciente de lo que hace. Entonces uno pues solo tiene que orar y permitirle a las personas pues que tomen sus propias decisiones. Y la versión que yo tengo ahorita dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo, que es lo que nos dice, que busca solo su propio deseo y no acepta ningún consejo. Algunas veces como tú dices, no des consejos si no lo piden, ¿verdad? La gente solo que es sabia, como lo dice en otra parte del proverbio, en su propia opinión. Así es. Y asimismo no acepta consejo de nadie y busca su camino, su deseo, dice. Entonces uno pues tiene que aprender a soltar, ¿verdad? Uno no puede sostener lo que por alguna razón no quiere seguir con cerca. Entonces pues igual los hijos, la ley de la vida es que pues los hijos en su momento caminen, ¿verdad? Y uno tiene que hacer su trabajo en su momento y luego orar, ¿verdad? Orar y que Dios pues les bendiga a cada uno de estos muchachos. Quiero mostrarle el versículo 2. Hoy vamos a tratar de ver unos 5 versículos nada más, pero vea lo que dice el versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Oiga esto, por favor. Se supone que cuando uno llega a un lugar, uno es nuevo en un lugar o tiene un evento nuevo en la vida de cada uno, pues uno tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que guardar silencio, no hablar de esas cosas hasta que sea necesario. Pero el necio, dice la Escritura, que no puede callar, que no puede guardar silencio, sino que todo se descubra. Y a veces es bueno, a veces no es bueno. El sabio, el inteligente,
pues sabe si es correcto o no. Entonces, uno tiene que aprender a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por las bendiciones que les da y saberlas descubrir, saberlas compartir a su tiempo, ¿verdad? Amén. En otra versión nos los dice que al tonto no le interesa aprender, por tanto, siempre busca un pretexto para no adquirir sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, amados hermanos, ahí estamos. Versículo 4. Mire lo que dice, por favor, el versículo 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Amén. ¿Por qué dice esto? Porque todo lo que las personas le están diciendo, le están enseñando, le están queriendo hacer entender, pues realmente no podemos nosotros confiar 100%. ¿Por qué? La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y además es perverso. Entonces, cuando alguien habla, aunque aparenta buena intención, no es fácil, usted no puede confiar o a veces entenderle lo que quieren decir, pero en cambio la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, no son aguas Amén. profundas, sino que son arroyos que rebosan. Ni siquiera tiene usted que meterse, sino que el arroyo salta y le bendice. Por eso es que tenemos que tener la seguridad en la palabra de Dios, y no en la palabra de los hombres. Mucha Amén. gente son seguidores de hombre y hacen a un lado la palabra de Dios. Fulanito dice tal cosa, aunque la Biblia dice esto, pero me parece mejor lo que dice fulano. Tenga cuidado, porque esas son aguas profundas. En cambio, la palabra de Dios no. Dice que fluye como ríos de agua viva la palabra de Dios. Amén, amén. Así es, mis queridos hermanos. El versículo 10, mire lo que dice, por favor, el versículo 10, un versículo que lo traemos siempre en el momento de las aflicciones y la necesidad. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Amén. Torre fuerte. Entonces, el lugar donde nosotros vamos y nos escondemos, nos protegemos. Amén. Entonces, siempre el nombre de Dios, lo que Dios representa a nosotros es nuestra seguridad y nuestra protección. Nuestra protección, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, dice la palabra de Dios. Correcto, pero recuerde que dice que es del justo, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y no será quebrantado. Entonces, amén. Amados, cuando dice justo no es que seamos perfectos, no, es que creemos en él, amamos su justicia. Entonces puede venir el mentiroso, el pecador y quiere mantenerse en su mentira, Dios no va a ser su torre fuerte. Si el mentiroso, el ladrón, etcétera, los pecadores que nosotros un día nos acercamos a él, pues Él viene, nos recibe, pero si nuestro corazón es arrepentido, pues Dios bendice la vida nuestra. Oiga Amén. Lo que dice el versículo 12, por favor. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Amén. Siempre hay algo adelante, amados. Todos los problemas que vienen no son por gusto, amados. Siempre. Cuando viene antes de estar en un momento de humillación y de problemas, siempre nosotros estuvimos arriba, y cuando estuvimos arriba, pues nuestro corazón se eleva, ¿verdad? Así Entonces es. Dice, antes del quebrantamiento. Es decir, hay mucho orgullo en el corazón. Correcto. Antes del dolor, el hombre se cree mucho, ¿verdad? Pero antes de que el hombre sea honrado, tiene que haber abatimiento en su corazón. Entonces, cuando Amén. El hombre se siente abatido, pues entonces busca a Dios, ¿verdad? Hay un corazón contrito y humillado, Dios no va a despreciar. Así es. Amén. Ahora vea lo que dice, por favor, el versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Al ánimo angustiado. Amén. El ánimo del hombre, la actitud del hombre. Nos está dando la medicina, ¿verdad? Para Correcto. el alma, para el corazón y para todo nuestro cuerpo.
Así es, porque nosotros no podemos evitar que vengan enfermedades, no lo podemos evitar, por más que querramos, por más que nos cuidemos. Ahí puede pasar usted horas en el gimnasio tomando suplementos vitamínicos, comiendo sanamente, pero la verdad es que a veces vienen problemas a nuestra vida y que uno no puede evitar. Entonces, la manera como nosotros enfrentamos las pruebas define, amados hermanos, si vamos a poder soportar o no, según la Escritura. ¿Verdad? El ¿Cómo ánimo, estamos? la actitud que yo tengo, ¿verdad? Cómo esto me hace sentir y qué tan fuerte o confiado me puedo sentir yo de enfrentar esa prueba. En otras palabras, no es tanto la prueba, sí importa la prueba, pero no es tanto la prueba, sino que cómo yo me siento enfrente de la prueba. Entonces, siempre nos sentimos pequeños, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Pero entonces, pero pastor no dice mal ánimo o buen ánimo, pero mire lo que dice, nos ayuda la segunda parte para poderlo entender. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces está poniendo, cuando habla de ánimo, ya se refiere a una persona que tiene una buena actitud, ¿verdad? Una actitud positiva, una actitud llena de fe. En cambio, el que está angustiado es el que ya dio por perdido todo. Y angustiado, deprimido, y luego vienen muchas, así una secuencia de actitudes que lo llevan hasta lo más bajo. El ánimo, la personalidad, y eso conlleva todas las cosas que hacemos en el diario vivir. Amén. Afectan. Fíjese que el versículo 22 para nosotros pues es muy especial, y principalmente hace 2 días, ¿verdad? Que tuvimos de aniversario. Entonces, 36 años de casado, dice la Escritura. Oiga lo que dice la palabra. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Fíjense que cuando hablan solamente de esposa, no solo se refiere al hombre, sino que es para ambos, para ¿verdad? Ambos, así es. Cuando ha sido posible encontrar una relación de bendición, ¿verdad? Y permanecer uno al otro, y no es que todo es fácil. Hay muchos momentos bien difíciles, ¿verdad? Al final de cuentas, ni uno ni el otro es el 100% que uno pensó cuando estaba enamorado, pero nos vamos uniendo, nos vamos haciendo uno para el otro, ahí vamos. Y al final, pues, es como dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. De Jehová, amén. Y para alcanzar la benevolencia, todo lleva un proceso, el cual con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos día a día sobrellevando cada uno de esos procesos con la gracia del Señor, con la voluntad del Señor y bajo la obediencia de Él. Amén. Amén. Vamos a ver al siguiente, el último versículo del capítulo 18. El 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ok. Amados, mucha gente dice, yo quisiera tener tantos amigos como fulano, ¿verdad? Yo quisiera tener que mis amigos se quedaran conmigo tanto tiempo, pero dice la Escritura, nos da la fórmula, ¿verdad? Que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ¿no? En otras palabras, si tiene amigos y quiere mantenerlos, tiene que comportarse como un verdadero amigo, tiene que cuidar sus amistades. Mis hijos me han enseñado, amados hermanos, más en ese aspecto ellos me han enseñado a mí, que las amistades tienen un costo, ¿verdad? Y que no es tan fácil, y que si uno ama las amistades, pues hay que pagar el precio, ciertas atenciones, paciencia, aceptar a las personas como son, etcétera, etcétera. Y fíjense que cuando se hace esa amistad, hace clic, dice el proverbio, la segunda parte, y amigo hay más unido que un hermano. Y eso es así, amados, eso es así. A veces la familia que uno tiene por destino del Señor, ¿verdad? Uno no la puede escoger y a veces se distancia, qué sé yo. Pero muchas veces las amistades, que son la familia que uno verdaderamente escoge, después de la familia nuclear, pues esos estamos unidos no por sanguinidad, sino que por afinidad, por aprecio, y muchas veces hay más unión en este tipo de familia que en la familia sanguínea, ¿verdad? Bendito sea Dios cuando hay personas que tienen en la familia sanguínea así la unidad que
uno tanto quisiera tener, ¿verdad? Pero gloria a Dios por la familia. Y pues ahí estamos y esperando en el Señor, tratando de ser un buen hermano, un buen amigo, etcétera, buen esposo, en todo lo que podamos, pero siempre la bendición viene de Dios. Y si usted tiene Amén. amigos, pues aprenda a mostrarse amigos y no descuide la amistad, ¿verdad? Yo recuerdo que había una canción hace muchísimo tiempo, estaba pequeñito y esa canción ya era vieja. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios, decía la canción. Entonces, si podemos contar con las 3 cosas, y el amor incluye no solamente la pareja, los hijos, la familia, las amistades y todo eso, mis queridos hermanos, requiere mucho cuidado, requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Para que podamos mantenernos siempre en lazos de bendición. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes de eso, quisiera recordarle nuestros días que estamos al aire, ¿verdad? Quiero invitarle a que usted pueda darse cuenta, enterarse de lo que nosotros hacemos durante toda la semana. Así es que los dejamos con esto. Amén. Día lunes comenzando con ayuno y oración de 6 a.m. a 6 p.m. de la tarde. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Día miércoles lo esperamos acá en el estudio bíblico. Escudriñemos la palabra de Dios a las 7 p.m. Día viernes, noche de discipulado. Este es un servicio presencial. Puede ver ahí en las pantallas. Lo invitamos y lo esperamos. Y día domingo, sí, es el día del Señor, es nuestro servicio devocional. ¿A qué horas? A las 6 p.m. Servicio presencial. Lo esperamos en Tabernáculo Richmond, California. Amén, ahí están. Y recuerde que también tenemos 2 servicios especiales, ¿verdad? Uno, el primer viernes de mes, que es Mujeres de Fe, ¿verdad? Amén, los esperamos en Mujeres de Fe cada primer viernes del mes. Y el tercer viernes de mes, que por cierto es este viernes inmediato, tenemos Jóvenes en Victoria. Amén, a las 7 p.m. un servicio presencial para toda la familia. Amén, así es. Tanto el uno como el otro, Mujeres de Fe y Jóvenes en Victoria, no es que solo es exclusivo para hermanas y el otro solo para jóvenes. No, puede llegar toda la iglesia y todo el que quiera participar. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Permítame, vamos a arrancar y vamos a arrancar desde el capítulo 6, del versículo 21 en adelante. Recuerde que este día, Dios mediante, vamos a terminar la carta a los Efesios, vamos a comentar los versículos que faltan y vamos a tratar, si Dios nos lo permite, de llevar un resumen de los puntos principales de la carta a los Efesios. Así es que vamos a arrancar ya con la lectura y por supuesto recuerde que ahora tenemos el estudio de la carta a los Efesios. De hecho, esta es la parte final. Así es que comenzamos. Capítulo 6, versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, ahí tenemos la carta. El apóstol Pablo está terminando la carta y siempre Pablo termina pues dándole referencia a algunas personas. Esta vez no hace referencias a los receptores de la carta, pero sí a Tíquico, que creemos él va a llevar la carta y además él iba a comentarle
a la iglesia sobre los propósitos y sobre todo lo que estaba haciendo el apóstol siempre en el servicio del Señor. Así es que esta parte final de la carta ya es bien específica, ¿verdad? A lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, le dice Pablo a la iglesia, recuerde que acaba de describirle todo lo que es la carta, todo lo que es ¿cómo se llama? La armadura de Dios, es decir, la armadura que Dios tiene para el creyente. Y entonces ahí ya desarrolló él el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto por el evangelio, que son las sandalias, la actitud de ir a evangelizar rápido y sabiendo que estamos en paz con el Señor. También el yelmo de la salvación, con el cual nosotros tenemos la certeza de que nosotros somos salvos, y en esa certeza nuestra mente está cubierta, y dice el apóstol Pablo que tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Luego el escudo de la fe, y dice que el escudo de la fe es para apagar los dardos de fuego del enemigo, es decir, para que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios a pesar de que el enemigo nos ataque. Y termina la armadura con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es lo que hace que se parta todo lo que viene en nuestra contra y nos ayuda a nosotros a permanecer en pie. Y termina agrega a la armadura, ¿verdad? Agrega la oración, que tenemos que orar unos por otros y que tenemos que orar por nuestros líderes. Terminando eso, el apóstol Pablo comienza ya prácticamente al fin de la carta, y les dice que todos los asuntos, todo lo que Pablo está haciendo, todo lo que tienen pensado hacer, pues se lo va a mostrar a través de Tíquico. Y esto es importante porque el pastor no puede llevarlo todo y hacerlo todo, ¿verdad? Siempre tiene que contar con colaboradores. Amén. Yo creo que Tíquico estaba sirviéndole al Señor sin pensar que un día su nombre iba a quedar registrado en la Biblia, para que todos los creyentes del mundo entero supieran que Tíquico era una parte importante en el ministerio del apóstol Pablo, y por eso en la predicación del Evangelio. Tíquico entregó su vida, Tíquico sirvió al Señor, y entonces dice Pablo, le da las características, le dice que es hermano. Y con eso, ¿qué le está diciendo? Que Tíquico es creyente. Es creyente y es un hermano, y luego le hace la referencia amado. Y hay otra palabra también que es muy importante: fiel ministro en el Señor. O sea, que Pablo, cuán importante es la transparencia en la casa del Señor, y no solo la transparencia, sino que Tíquico ayudaba a tener esa conexión. En aquel entonces pues no habían redes sociales, pero sí Pablo mantenía esa comunicación, y Tíquico era la conexión, el que llevaba esa buena nueva, el que llevaba las noticias, pero era no como dice ahí en el proverbio, que tiene que ser el mensajero, tiene que ser fiel, que lleve la verdad de lo que se le ha transmitido y no tergiversar la palabra del Señor. Y esto aquí lo destaca porque dice hermano amado, creyente amado. Amén, amén. Y luego dice fiel ministro en el Señor. Y cuán importante, digo de nuevo, es la fidelidad y la constancia y la transparencia en la casa del Señor, en los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Tú dijiste una palabra bien importante: tergiversar. Amados, el Evangelio cuando es puro salva. Amén. El Evangelio cuando está distorsionado pues nos lleva a no sé qué lugar, ¿verdad? En la gracia y la misericordia de Dios pues hace que toda la gente le conozca, a la cual Él toca el corazón, ¿verdad? Amén. Pero cuán importante es que el Evangelio no sea mezclado, no esté filtrado, no esté lleno de otras cosas, ¿verdad? Sino que la muerte de Cristo por nosotros, pagando nuestros pecados, y un día nosotros con Cristo. Ahí Amén. Está el Evangelio. Entonces, ahí está, perdón, porque la importancia, pastor, y usé esta palabra porque escucho mucha palabra, hoy con las redes sociales todo el mundo cita un texto bíblico, pero
lo saca del contexto y no es mi vida acomodándola a la palabra de Dios, sino que la Biblia acomodándola a lo que yo quiero hacer, a mi propia voluntad, a mi antigua manera de vivir. Entonces, por eso es que usé la palabra tergiversar, porque el Señor, Pablo habla fiel ministro del Señor. Cuando llevó la palabra, no llegó a contar lo que él creía o lo que él supuso que decía, sino que fue palabra fiel. Amén. Fíjense que Pablo dice que Tíquico era hermano. Además Amén. de hermano, era un hermano amado, es decir, un hermano que estaba, no solo Dios lo amaba, sino que un hermano que actuaba y que se hacía amar por los demás hermanos. Y además dice que era ministro, pero no era cualquier ministro, era un ministro fiel y era un ministro del Señor. Entonces a él mandó, mire hermano, si usted es colaborador en de algún líder, de algún pastor, de algún hermano, líder en la iglesia, no se sienta penado, al contrario, y no piense, a eso se están aprovechando de mí. No, la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hagamos. Amados, Dios no es deudor de nadie. Si usted le sirve al Señor, Él le va a bendecir. Entonces Pablo les dice a la iglesia de Éfeso, pues ahí va a llegar Tíquico y les va a contar lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces dice el versículo 22 nos enseña, amados, dice que el cual envía a vosotros para esto mismo, ¿verdad? Para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Amén. Entonces, Tíquico tenía la función no de llevar comentarios cualquiera, sino que de llevar la bendición de la carta, llevar noticias buenas y que los cristianos, la iglesia de Éfeso, tuviese paz en el corazón, ¿verdad? Amén. Y el buen mensajero lleva esa alegría, esa paz, ese consuelo a las demás personas, ese bienestar emocional, y no solo emocional, porque la iglesia tiene que estar saludable emocionalmente, sino que espiritualmente. Amén. La fortalecía con su palabra. Amén. Y así tiene que ser la iglesia, estar fortalecida, y que cada uno de sus colaboradores den palabras de aliento, de bienestar, de consuelo, que fortalezcan a cada una de las vidas para poder tener una sana convivencia. Amén. Entonces, amados, como les digo, Pablo estaba terminando, y fíjense que no es como ahora, ¿verdad? Mira que hablando por teléfono o por texto, ahí te envío esto con fulano de tal, me lo atendés bien. No, Tíquico tenía que llevar la carta, y ellos le iban a leer la carta y hasta después iban a saber quién era, ¿verdad? Pero pues así eran las cosas ahora tenemos una gran facilidad. Algunas personas dicen que ¿cómo se llama? Que los tiempos pasados eran mejores, pero dice Eclesiastés que no hay sabiduría en decir eso, sino que es de apreciar el tiempo que nosotros estamos viviendo. Ahora, amén. Pero sigamos, dice el versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces dice paz, ¿verdad? Recuerde que aquellos que hemos sido redimidos por Dios tenemos paz con el Señor. Y si tenemos paz con Dios, es sencillo que nosotros podamos tener, sencillo es un decir, ¿verdad? Porque vivimos en medio de mucha carnalidad y a veces no tenemos control de ella, pero sabemos que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Entonces dice, paz sea a los hermanos y amor con fe. En las traducciones más antiguas dice amor con fidelidad. De hecho, Reina Valera muchas veces traduce fe y lo que se escribió fue fidelidad, que se parece mucho. Pero lo que aquí Pablo les está diciendo, que tengan paz, pero que también tengan amor. Pero no solamente amor, sino que un amor fiel, ¿verdad? Eso, que es una bendición que está dando, una bendición de paz, pero a la vez nos agrega que ese amor tiene que ser
con fe y con fidelidad, le llamara yo. Con fidelidad. O sea, verdadero. Correcto, y la fidelidad siempre lleva constancia, porque si no, no se es fiel. Entonces, amados hermanos, y no está hablando de que Dios va a derramar su amor constante y fiel, no, es que ese amor que Dios nos da debe repercutir en nosotros, ¿verdad? Recuerde que Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, pero así como Él nos ama, también de su fidelidad, porque Dios es fiel, Cristo fue fiel hasta la muerte, pues nosotros tenemos también que ser fiel a Dios. Entonces dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre derramando bendición y deseando bendición para el pueblo del Señor. Pero vea lo que dice el versículo 24 y aquí lo pone un poquito más difícil. Oiga lo que dice. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Vea por favor que aquí está hablando del amor, ¿verdad? Pero dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor. Y mucha gente puede decir, bueno, yo amo al Señor, pero cuando vemos en la práctica, ¿verdad? Amamos a Dios de una manera no inalterable, sino que alterable, condicionada. ¿verdad? Condicionada. Depende, si tengo tiempo llego a la iglesia, si tengo tiempo esto, si me sobra ayudo, si me siento bien colaboro, si no sé quién, si se siento bonito en la iglesia, pues yo voy a colaborar. Amados hermanos, el amor debe ser inalterable. Amén. A veces no nos sentimos bien, no porque el exterior esté mal, sino que nosotros estamos mal. Y entonces tenemos que buscar esa paz que Dios da y tenemos que amar al Señor a pesar de todas las cosas. Amén. Yo ponía un ejemplo en Mujeres de Fe, que cuando para un padre o una madre la iglesia es opcional para la vida de su familia, para la vida de sus hijos, no es ni siquiera, no es una necesidad, porque si para mí no es prioridad, para la vida de las personas que están cerca de mí, es innecesaria la iglesia, la palabra de Dios, el tener un diario vivir bajo la voluntad del Señor. Y eso es bien importante, el poder que nuestro amor para nuestro Señor Jesucristo sea inalterable, siempre, constante. Y es que mire, si con que sirviéndole al Señor de todo corazón, a veces a nuestros hijos les cuesta llegar, ¿verdad? Pues tan jóvenes, etcétera. Ya no digamos cuando nuestro amor es inconstante, cuando nuestro amor fluctúa, ¿verdad? Dependiendo cómo nos sintamos. Porque nuestros hijos siempre hacen las cosas un poquito menos que uno, excepto o hasta que el Señor toma sus corazones y ellos aprenden a tener una relación personal y no a través de nosotros, no a través de sus padres, sino que ellos tienen una relación personal. Y el padre Amén. tiene que ser muy sabio para permitir que sus hijos siempre estén en la casa del Señor hasta que eso ocurra, ¿verdad? Porque nosotros vamos a poder enseñarles o modelarles el Evangelio, pero es hasta que el Señor los llama que ellos en verdad entregan su corazón al Señor. Y también nos está enseñando a depender de esa gracia divina que solo viene de Dios, porque solo Él puede poner la unidad y ese deseo de tener ese amor constante por nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Bien, mis queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí con el estudio ya exegético, y vamos a pasar a compartirles los puntos principales de la carta. No, quizás no son Amén. todos, ¿verdad? No son los más importantes, no son todos los puntos importantes de la carta, porque la carta es tremenda. De hecho, los primeros 3 capítulos están cargadísimos de doctrina, y los segundos 3 capítulos, es decir, del 4 al 6, pues hablan un poquito, también trae un poquito de doctrina, pero más que todo de la vida diaria, práctica de la vida del creyente. Así es que, mis queridos hermanos, vamos a compartir con ustedes. Espero en el Señor pues que podamos hacerlo y que podamos terminar en este tiempo que Dios nos ha dado, y que su Santo Espíritu pues bendiga nuestro ser, nuestros corazones. Amén. Porque la verdad, amados, es que con Cristo somos más que vencedores, y esperamos pues llevar esa bendición. Cerrarlo, por favor. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos a... Perdón.
Vamos a tomar los textos vamos a comenzar. Y dice así, oiga bien, dice así, vamos a ver, bien mis queridos hermanos, permítame un segundito, solo quiero ver si estamos bien, aquí vamos. Y comenzamos, oiga esto por favor, comenzamos la carta, ahí está. Y vamos a estar compartiendo los temas principales de la carta a los Efesios, ¿verdad? Los aspectos más importantes de la carta. Y aquí comenzamos, ¿verdad? Oiga esto, por favor. Número 1. Dios ha bendecido totalmente a su iglesia en Jesucristo. Y la cita que tenemos es Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Óigame, amén. Mire, amado, todo lo que Dios le va a dar, y eso lo dijimos al principio, toda la bendición de Dios ya está. Y lo único que tenemos que hacer es creerle y caminar hacia esa bendición. No debemos nosotros dudar. Y Señor, dame una segunda unción. No hay tal segunda unción. La Biblia dice que el Espíritu Santo no se nos da por partes, ¿verdad? No se nos da por partes, así es que usted tiene que estar confiado. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Crecer en el Señor y creerle al Señor toda la bendición, porque dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si alguien dice, ay, pero están hasta allá la bendición. No, mire hermano, todo comienza espiritual, luego se convierte en material. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Orar y creerle a Dios y esforzarse, trabajar, crecer en el Señor, y le aseguro que Dios va a derramar mucha bendición en usted. Ok, entonces vamos a la segunda, amados. Número 2. Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados, mire, usted y yo deberíamos de sentirnos privilegiados. Si nosotros estamos aquí ya como hijos de Dios, es por su voluntad. Él nos escogió a nosotros. No le hemos el Señor Jesucristo dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y usted ve que en la Biblia que Dios escogió a Israel, Dios escoge entre muchos, y así nos ha escogido a nosotros, y nos escogió para que fuésemos, dice la Escritura, dice, sin mancha delante de Él, y nos ha predestinado para que fuésemos hijos suyos. Así es que, amados hermanos, siéntase feliz, siéntase tranquilo, porque Dios lo vio a usted, lo salvó. Confíe en su soberanía y en su poder, porque Dios nos va a guardar. Y ser también, pastor, si puedo agregarlo, claro, ser también agradecidos, y como tú dices, tener confianza en ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, amén. Así es, amados. Usted no nació por gusto, usted no es un accidente, y usted no es salvo por gusto porque Dios lo escogió. Dios hizo que naciera y Dios lo escogió, es decir, que lo ha hecho nacer 2 veces, ¿verdad? Lo ha Amén. hecho nacer de nuevo. Vamos al tercer punto. El número 3 nos dice, nos ha redimido, es decir, Él ha perdonado nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo. Ahí hay un error, se me fue de dedito, sí, Él ¿verdad? nos ha redimido, es decir, Él ha perdonado nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo. Y Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces dice, porque en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención delante del Señor? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en eso usted tiene que tener toda la seguridad, mi querido hermano.
Si usted ha nacido de nuevo, si usted ya le entregó a su corazón al Señor, Dios ya lo ha perdonado. Dios le ha redimido, su nombre está inscrito en el libro de la vida. No es un juego, Dios no se arrepiente al respecto, sino que Él es fiel de cumplir absolutamente todo lo que Él dice. Vamos al siguiente punto, por favor, que sería el punto número 4. Y el número 4 nos dice, somos sellados con el Espíritu Santo desde que creímos. Y nos los respalda Efesios 1:13, que nos dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Desde el momento que usted creyó, el Espíritu Santo es su sello, ¿verdad? Y usted no necesita algo más, no necesita una acción más del Espíritu Santo. No, usted lo que tiene que buscar es ser lleno siempre del Espíritu Santo. No busque una doble unción, no, amados, estamos completos en Cristo. Completos en Cristo, y eso lo enseña la palabra, y no tenemos absolutamente ninguna razón por la cual dudarlo. Así es que... Y ese es un texto que con frecuencia pregunta, ¿cuándo yo recibo el Espíritu Santo? Dicen las personas, pero acá en Efesios es muy claro y nos dice cuándo fuimos sellados con el bendito Espíritu Santo, que es cuando creímos. Desde el momento en que creímos. Punto. La palabra verdadera. Correcto, ¿verdad? Que creímos en Cristo y Él mora en nuestros corazones. Vamos al siguiente punto, y dice así. 5. Cristo es la cabeza de la iglesia y está sobre toda autoridad, poder y señorío. Y Efesios 1:21 nos los respalda diciendo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Entonces, amados, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no solamente la cabeza de la iglesia, todo poder, todo señorío está bajo el estrado de sus pies. Y un día, amados, no es el tiempo todavía, un día Él va a aparecer y va a hacer que todo ojo que le vea, le confiese, todo ojo le va a ver, toda lengua le va a confesar y toda rodilla se doble cuando Él llegue el momento y ponga en realidad práctica su señorío sobre todas las personas. Amén. Ok, vamos al siguiente. Y el número 6, sí, nos dice, esto es bien importante, es una pregunta también de las preguntas frecuentes que hacen los nuevos creyentes. Somos salvos por gracia. Esta es una afirmación, pastor. Y Efesios 2:8 nos dice así, y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Mi querido hermano, somos salvos no por portarnos bien. Oiga, por favor, óigame esto y ponga mucha atención. Creímos en Cristo. La Biblia Amén. dice que no hay ni una sola persona buena, no hay quien busque a Dios. Así, literal, no hay quien busque a Dios. Y el que encontró a Dios es porque Dios lo buscó a él. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, que nadie puede llegar a Jesucristo si el Padre no lo lleva. Y Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí. Amén. En otras palabras, es un círculo que nadie puede entrar, excepto que el Padre lo traiga y Cristo lo lleve al Padre. Así es. Entonces, no es porque usted es buena persona o que hay algo bueno en usted o en mí, sino que Él nos vio y, como dijimos en uno de los primeros puntos, Él nos escogió, nos llamó, nos salvó. Y usted tiene que aprender a confiar en su verdad y en su soberanía. A partir de allí,
como dice el versículo 10, que no incluimos en esto, nosotros comenzamos a dar obras que bendicen el nombre del Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que Él nos hizo para buenas obras, ¿verdad? Obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que no confunda las buenas obras posteriores a la salvación como las buenas obras antes para poder ser salvos. Eso no es así. Somos salvos por su misericordia. A partir de ahí empezamos nosotros a dar buenas obras. Es un regalo inmerecido, nos dice el Señor, que cada uno de nosotros recibimos. Algunas veces nosotros creemos que por hacer buenas obras vamos a ser salvos, pero dice que es parte de su gracia inmerecida que Él nos da a los hijos, a nosotros, a los que le recibimos, a los que creemos en esa palabra verdadera que es. Este mundo no practica mucho la gracia, ¿verdad? Que es el favor inmerecido, sino que todo es meritoriamente, es decir, por hacer puntos, por hacer el mérito. Pero con Dios no hay mérito que valga para ser salvo, es su gracia. Amén. Vamos a seguir entonces al siguiente. Número 7, y el número 7 nos dice así: hizo de judíos y gentiles un solo pueblo. Amén. Y Efesios 2:14 al 16 nos dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén, amados hermanos. Ahora nosotros estamos pensando, ¿verdad? Y vamos a terminar orando por eso, por supuesto, en lo que está pasando en Israel, ¿verdad? En la franja de Gaza y todo eso. Y mucha gente pues nos reclama, nos dice: ¿y ustedes por qué solo apoyan a Israel? Primero porque la Biblia nos manda, ¿verdad? Nos manda apoyar a Israel. Pero nosotros no participamos en política. Oramos por Israel, pero también oramos por el pueblo palestino. Porque ambos son personas, ¿verdad? Dios escogió al pueblo de Israel para traer a nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de la venida del Señor, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es a través de Jesucristo. Dios tomó, dice Romanos, que el pueblo de Israel rechazó la justicia de Dios por tomar su propia justicia. Israel se consideró que era suficiente para cumplir la ley y eso era imposible. Entonces la justicia de Dios en Jesucristo fue la que ellos rechazaron. Por eso es que a partir de allí, a los que, como dice Juan 1, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir del versículo anterior dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios ahora da la oportunidad de fe a todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces el que viene a Jesús, sea judío o sea gentil. ¿Y quién es gentil? Pues el que no es judío. ¿Y quiénes son judíos? Los descendientes de Abraham. Entonces, amén, de esos dos grandes pueblos, pues el que cree en Jesucristo se va haciendo un solo pueblo, y esa es la iglesia. Amén. Y también ese versículo cabe también que nos habla de la abolición de las enemistades. Correcto. Pastor, y que Él está creando un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Amén. Y esas enemistades venían por la ley, ¿verdad? Israel era un pueblo santo, y el pueblo gentil, pues un pueblo apartado de Dios, sin lugar con Dios, que no conocía la ley. Y dice Efesios también que nosotros que no conocíamos la ley, que andábamos sin fe y sin Dios en el mundo, Dios nos hizo cercanos a Él. Entonces, amén. Y con este versículo también se promueve, no solo estamos promoviendo la unidad, la hermandad y también la paz. Amén, amén. La paz entre los pueblos. Pero recuerde que esa paz entre los pueblos es bien difícil, ¿verdad? En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la paz la tenemos con Dios. Cuando Él quita la enemistad. Con Dios. Entonces, a partir de esa paz, yo puedo estar en paz con mi hermano. Amén. Y también, pues, llevo la paz a través del Evangelio, y también puedo morir a mis deseos de venganza o de tomar mi lugar, ¿verdad?, que me corresponde, y puedo
de alguna manera hacer la paz con otros. Vamos a seguir, por favor, en el siguiente punto, que sería el 8. El número 8, hemos tomado la obra de la iglesia, dar a conocer el evangelio, y el versículo es Efesios 3 del 9 al 10. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Establece la labor de la iglesia. ¿Qué es? Dale a conocer la sabiduría de Dios. ¿Cuál es? El evangelio. El evangelio. Dale a conocer la existencia de Dios, y la sabiduría de Dios, el evangelio, la predicación del evangelio. Esa es la tarea de la iglesia. Y meditamos cuando hacíamos esto, cuán distraída está la iglesia, ¿verdad? Que nos manda a llevar ese evangelio de salvación, y algunas veces nos enfrascamos en cosas domésticas, cosas domésticas, se nos va la vida, en resolver cosas que no valen la pena, pero el Señor nos manda a llevar el evangelio de salvación, a tener una participación activa en la iglesia, a ser testimonios de esa sabiduría divina, de esas buenas nuevas de salvación. Amén. Vamos al siguiente punto, por favor, que sería el número 9, ¿verdad? Ahí está. El 9 dice, debemos caminar con la vocación con que fuimos llamados, amados Amén. hermanos. Oiga esto, por favor, porque aquí ya entramos al capítulo 4, donde ya nos llama a cómo nosotros tenemos que vivir. Oiga el texto. Y el capítulo 1 nos dice, el versículo 1 del capítulo 4 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso nos dice que, nosotros hemos tomado como punto principal que debemos caminar en la vocación con que fuimos llamados. A cada uno el Señor lo ha llamado para diferentes tareas en la casa del Señor, ya sea o diferentes formas de servirle a Él. Y aquí nos lo está, ¿sí? Nos los está dando de manera que si nosotros aceptamos cuál es el llamado, cuál es la vocación a que nos ha llamado el Señor, nosotros vamos a tener esa paz y esa unidad, pastor, porque algunas veces nosotros queremos tomar o la posición o la vocación que tal vez no me ha sido dada, y yo la quiero porque la quiero, pero el Señor a cada uno lo ha llamado a su propia vocación. Por eso a uno nos da dones, dice, nos da talento, nos da vocación, nos da una vocación, y nos permite que en la vida secular nos vayamos desarrollando para poder servirle de mejor manera. Como se nos ha enseñado siempre, el hombre entre más se prepara, más Dios le lo sirve, usa. más Amén. lo usa. Amén. Y por eso es que nos manda a guardar, dice que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad. Amados, es que mire, la unidad se guarda con una actitud humilde. Amén. Fíjense qué cosa más curiosa. El triunfo, el dinero, si bien es cierto, une por interés, pero las familias a veces se unen porque fulanito tiene dinero y los va a ayudar a todos, y están unidos a través del interés por fulano de tal. Pero cuando hay dolor, cuando alguien muere en la familia, ese dolor, o alguien está enfermo, ese sufrimiento nos une a todos. Yo he visto familias que han estado peleadas, pero el sufrimiento los ha unido. Entonces, el dolor une, amados, une. La soberbia, los aires de grandeza separan. Entonces, si el dolor une, la humildad también une, el amor también Amén. une. Las actitudes donde usted está para bendecir a otro unen mucho más. Vamos al siguiente, por favor. Y el número 10, hemos tenido a bien
tomarlo como constituyó los ministerios de la iglesia y su propósito. Y Efesios 4:11 nos da una referencia al respecto y también la base. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ese es el anhelo de que tenemos que tener cada uno de nosotros. Primero, buscar esa vocación que el Señor nos ha dado, buscarnos en nuestros talentos, para que el Señor nos ha llamado que le sirvamos, y luego buscar esa medida con nuestro y dar testimonio hasta llegar a esa altura. Fíjese que acabamos de hablar de la obra de la iglesia, pero esa es la obra externa de la iglesia, ¿verdad? Llevar la palabra. Pero para la obra interna, dentro de la iglesia, hablo de todo el cuerpo de Cristo, Dios ha dado dones, ministerios, ¿verdad? Que son apóstoles, evangelistas. ¿Cuál es el siguiente? Quiero ver. Apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. No, son 5. Dice, son 5. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De ahí devienen, mis queridos hermanos, todos los ministerios de la iglesia. Entonces, ya no hay personas con esa vocación, como los apóstoles de los 12 apóstoles, ¿verdad? Sino que hay ahora ministerios y uno puede desarrollar ciertas funciones. De ahí vienen todos, pero yo quiero mostrarle que el propósito de esta dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la labor interna de la iglesia, es decir, discipular y hacer desarrollar a todos los cristianos para que tengamos una sola medida de fe, creamos lo mismo y esperemos lo mismo. Amén. Y estar siempre revestidos con dejar esa vieja naturaleza y tener esa nueva naturaleza espiritual, pastor. Amén. Para poder luchar contra el pecado y contra todas las acechanzas que se nos presentan día a día. Sigamos entonces y vamos a la número 11. 11. Estableció las relaciones entre hermanos y la familia. Hay un solo versículo, vamos a mostrar, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amados hermanos, a partir de ahí comienza a hablar, cuando dice someteos unos a otros, no se refiere que todos nos vamos a someter a todos, no. Es a aquellos hermanos que Dios les ha dado liderazgo o autoridad. Las demás personas tienen que reconocerlo, porque la Biblia dice que toda autoridad viene de Dios. Entonces hay que someterse a las personas que debemos someternos. Luego llega la familia, comenzando por el matrimonio, por la pareja, y entonces habla de que la esposa debe someterse al esposo, el esposo debe amar a la esposa, de tal manera que es un cuidado recíproco, no por imposición o a la fuerza, sino que por amor y por obediencia al Señor. Entonces, si usted quiere ver estos temas, los vimos ya hace varios miércoles. Solo estamos recapitulando. Correcto. Y recordando y dejando como sentados puntos principales, que es bien importante la relación que puede existir entre los líderes, y que el Señor ha tenido cuidado de cada una de las relaciones y estableció las relaciones entre hermanos, entre líderes y principalmente entre la familia, que siempre decimos, y lo es, que la familia es el núcleo de la sociedad. Ahí en esos capítulos, en esos programas, explicamos el porqué de la batalla de los sexos, ¿verdad? ¿Por qué la batalla de liderazgo de la casa? Ahí búsquelo, por favor, y espero que le bendigan también. Ahora, vamos... Solo quisiera agregar algo más, que en este punto número 11
aquí yo pienso que nosotros mostramos parte de nuestra madurez espiritual cuando ya nosotros logramos entender las relaciones, los diferentes tipos de relaciones que hay, y este versículo 21 que nos dice someteos unos a los otros, principalmente donde nos dice en el temor de Dios. Amén, amén. Ok, vamos al último, amados hermanos, el número 12, que es el último punto, y dice que dejó a disposición de la iglesia la armadura de Dios para estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Y ese es nuestro punto 11, pero voy a leer Efesios. Ahí nos sacamos el texto, ¿verdad? Porque, o lo tienes ahí a la mano, porque, amados hermanos, la Biblia dice que Dios nos dio esa armadura para mantenernos firmes, ¿verdad? Ante las acechanzas del enemigo. Y solo vamos a mencionar los ¿cómo se llama? Los enumerados porque todos los elementos que forman la armadura de Dios, ¿verdad? Ahí están. El cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la oración constante e intercesora entre hermanos. Amén, amados hermanos. Mire, mi querido hermano, Dios nos ha mandado a orar entre hermanos, a creer que Él cuida de todo lo que nosotros hacemos. Eso así es, amados, eso así es. Usted tiene que confiar en Dios. Pero también la armadura no es que usted, pastor, ore por favor y póngame la armadura. No, son actitudes que usted tiene ante la palabra de Dios, ¿verdad? Son actitudes y es una armadura espiritual la cual nosotros tenemos que poner cada una de esas en práctica. Y como en los otros capítulos, en los otros programas anteriores, hemos explicado cada una de estas. Amén, amén. Ahí está, mi querido hermano. Yo de verdad quiero agradecerle el que nos haya permitido pues mostrar toda esta carta. No lo hicimos de manera muy profunda, ¿verdad? No hablamos de cosas que queríamos hablar, pero lo hacían ya demasiado extenso. Son más 30 y pico de programas, ¿verdad? Así es. Tratando de llevarle la palabra del Señor. Y espero en el Señor que de verdad esto haya sido de bendición para usted como lo ha sido para nosotros. Y que nos permita y que le permita a usted poder enfrentar cada una de las batallas de nuestra vida, de nuestro diario vivir, y poder fortalecernos en el Señor con esta carta a los Efesios y estar firmes en la fe con el poder del Señor. Amén. Mire, si usted quiere verlos, quiere escucharlos, puede ir a nuestro canal de YouTube. Ahí usted los va a encontrar en lista, todo, desde el último programa hasta este. Espero en el Señor que sea de bendición. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Al final va a salir una oración en su pantalla. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un excelente momento para hacerlo. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento por tu infinita misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos das de aprender un poco más de tu palabra. Nos depositamos en tus manos, Señor, y todo lo que hemos aprendido, Señor, que quede en nuestros corazones de manera firme para saber cómo actuar, y en medio de las dificultades poder nosotros estar firmes, Señor, sabiendo que tú nunca nos descuides. Bendice la vida, Señor, de cada uno de tus hijos, Padre. Te suplico una bendición súper especial para todas aquellas personas que siempre están constantes, Padre, y aún para aquellos que de vez en cuando se conectan, bendícelos, Padre. Sí. Ahora, Dios, no podemos terminar de esta oración sin una vez más pedir por Israel, Señor, por tu pueblo amado, tu pueblo escogido, Señor. Te pedimos por la paz, te pedimos que les guardes, Dios, y que pueda tu nombre siempre ser exaltado. Pero también, Padre, no podemos dejar de orar por el pueblo palestino, Señor, por todas esas personas, hombres, mujeres y niños, ancianos que están sufriendo, Padre. Esa destrucción de ese hospital donde de una solo murieron 500 personas. Yo no puedo venir y juzgar, yo no estoy para juzgar, yo estoy para orar, para interceder y para enseñar tu palabra. Padre, ponemos en tus manos a cada uno de ellos. Te suplicamos, Dios, que de alguna manera, Dios, de alguna manera,
tu paz y tu bendición llegue a ese lugar y que ese pueblo, Señor, tanto israelitas como palestinos, un día te conozcan a ti, Señor, como su Salvador personal. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bien, mi querido hermano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues ha sido una bendición llegar al final de esta carta. Ahora hay que ponerla en práctica. Amén. Gracias, mi querido hermano, y esperamos de todo corazón que tengan muy buenas noches, pero no podemos despedirnos sin antes desearles que el Señor les bendiga grandemente y recordándoles siempre que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Señor les bendiga. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Que descansen. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.